Lo primero que me gustaría aclarar es que nunca como antes, en los últimos estudios que se han hecho, nunca como antes en la historia de la humanidad se había leído y se había escrito tanto. O sea, yo sé que claro, somos más personas hoy en día en la faz de la Tierra, somos más de 7.000 millones de personas, pero nunca antes proporcionalmente se había escrito y se había leído tanto. O sea, es hoy en día, siglo XXI, 2011, es cuando la gente más lee y escribe, ¿no? No solamente hay menos analfabetismo, sino que además la gente pondera y usa el lenguaje escrito por todos los medios, ¿no? Es evidente que no hay sociedad del mundo, yo se los digo, yo soy lingüista, para los que no lo sabían, yo estudié letras, pero luego hice una maestría y un doctorado en lingüística. Para los que estudiamos el lenguaje, sabemos que el hombre, no hay ninguna sociedad, por primitiva que sea, no hay ningún hombre que no tenga la facultad de estructurar el lenguaje. Todos los seres humanos tenemos capacidad para hablar y todos los seres humanos, seamos de una sociedad muy avanzada, como los alemanes, o una sociedad muy primitiva como los Hanuno de Hawái o los Dirbal de Australia, que lo hablan 5 o 20 o 120 personas. Cualquier sociedad, por primitiva que sea, tiene una lengua, y una lengua tan estructurada y tan compleja como cualquier otra. Lo que sí es interesante es que desde el principio de los tiempos, cuando el hombre fue Homo sapiens, pues no se sabe qué fue primero, si fue primero Homo fables, es decir, si primero aprendió a hablar y luego por eso fue Homo sapiens, o si fue Homo sapiens porque fue Homo fables, ¿no? O sea, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. A final de cuentas, solamente podemos pensar a través de la lengua, solamente podemos pensar a través del lenguaje, solamente la lengua nos permite estructurar nuestro pensamiento y entonces va junto con pegado. Y es cierto que hace 10.000 años que empezamos a hacer una civilización, pues obviamente estructuramos el lenguaje, pero tardamos mucho tiempo más en estructurar la escritura. La escritura es posterior a la lengua. La escritura es la forma en que el hombre pudo asentar los conocimientos. A partir de la escritura nace la historia, a partir de la escritura nace la tradición, el legado que antes el hombre solamente podía dar de boca en boca. La tradición se hace mucho más palpable y a partir de las primeras muestras de escritura, desde la cuneiforme o los jeroglíficos egipcios, podemos darnos cuenta que ya había una sabiduría que se podía legar y que podía quedar ahí palpable en lápiz y papel. Obviamente, como les decía, era solamente para unos cuantos, ¿no? No todos podían leer y escribir. Todavía en la Edad Media, acuérdense de estos conventos, ¿no? Ahorita que estamos en este recinto, este patio barroco, pues me acuerdo de estos conventos que quizás medievales o colonias donde la gente, pues existían estos copistas, los scriptorum, donde los copistas copiaban a mano, ¿no? Cada uno de los libros, y los libros pues constituían estos pues grandes incunables, hoy en día les decimos, porque obviamente eran estos libros que solamente podían tener acceso a algunos que eran los sabios, estos monasterios donde se guardaba o se resguardaba el conocimiento, y solamente unos pocos tenían acceso a ellos. No todo el mundo, evidentemente el pueblo no tenía acceso a eso, nadie podía leer y escribir, era para unos pocos privilegiados. Entonces todavía hay testimonios como los de Alfonso X el Sabio, donde bueno, él trata de compilar este conocimiento y pasarlo y legarlo a los demás. Entonces es cierto que la escritura a final de cuentas era elitista, era para unos cuantos, solamente unos cuantos podían tener sentido a ellos. Después pasó el tiempo y ya encontramos después me voy a saltar al siglo XIX, porque muchos me han dicho que por qué hoy en día la gente no lee y que etcétera, etcétera, y he ponderado en algunas de las entrevistas que me han hecho que pues mucha gente no tiene tiempo para leer, ¿no? Lo que la gente se queja es que yo no tengo tiempo para leer, ¿no? En un mundo cada vez más acelerado, donde todos vamos avanzando a pasos agigantados y siempre tenemos prisa. Yo creo que el problema del mundo es la prisa. Entonces es muy difícil sentarnos como sentaban los hombres del siglo XIX con un coñac junto o un té, ¿no? A leer, ¿no? O hacer labores, ¿no? Nosotros nos encontramos un texto, un cuadro donde hay una mujer haciendo labores y leyendo al mismo tiempo. O sea, tenía un libro aquí y por el lado acá estaba tejiendo de manera casi automática, ¿no? Entonces, evidentemente, ya esas novelas como Los Miserables de Víctor Hugo o las novelas de Solá o de Balzac,
pues son difíciles ahora de tenerlas y además, obviamente, bueno, las puedes tener, pero ¿cómo las vas a leer? O sea, ¿de dónde vas a sacar el tiempo para leer una novela de 1000 páginas, ¿no? Habrá gente que lo tenga, habrá gente que no lo tiene o que se la va a leer en un año porque no le va a dar la vida, ¿no? Y pues es cierto que el siglo XIX, pues obviamente la literatura que vemos ahí pues era la lectura de las grandes páginas, de las grandes extensiones de novelas, etcétera, ¿no? Y después vamos a encontrar en el siglo XX pues un boom que se dio de la lectoescritura. O sea, la lectura se hizo cada vez más accesible a todos tuvimos acceso a la lectura. Obviamente, pues ya ves al día Gutenberg, pero obviamente Gutenberg fue determinante 5 siglos antes para que después hubiera imprentas, hubiera manera de que el libro llegara a todos lados y pudiera además ser ese instrumento por el cual nosotros podíamos aprender, etcétera. Me acuerdo cuando algunos textos que he leído que dicen que cuando llegó la televisión todo el mundo pensó que la gente iba a dejar de leer, ¿no? Porque dijeron, bueno, pues ya hay televisión, ¿quién más va a seguir leyendo? Bueno, pues no fue así. La televisión pues sí llegó y la gente siguió leyendo y bueno, habrá gente que dejó de leer, pero habrá gente que la misma que está leyendo pues siga leyendo, ¿no? A final de cuentas los que leemos somos siempre los mismos, ¿no? Y los que no leen, no leen. ¿No? Alguna vez hicimos un estudio de mercado y le preguntábamos a la gente de Algarabía, y entonces la veían y decían, yo leería Algarabía si no fuera tan aburrida, ¿no? O yo leería Algarabía si no tuviera tantas letras, ¿no? O yo leería Algarabía si tuviera fotos de artistas, ¿no? No, pues entonces no era nuestro target, definitivamente. Pues la gente que no lee, pues no va a leer, ¿no? Nunca, ¿no? Y a final de cuentas, pues este mundo de la lectura de repente se vio mediado, se vio interrumpido por el fenómeno de Internet, ¿no? Este fenómeno que nace a partir de los años 90 y que obviamente pues nos rebasa a todos. Es el momento en que ya el mundo se hizo más acelerado y todo nos dio más prisa todavía, ¿no? Porque entonces Internet y el mail, y antes algo que hacías, o sea, que podías mandar una carta, ahora ya no necesitabas carta, la mandabas en un minuto y todo ya era más rápido y en la web podías encontrar cualquier cosa y entonces pues el libro ya no era tan importante porque ya había medios, ¿no? Que se podían obtener por internet. Hay un estudio donde cuentan que la industria de películas de venta de video, de pornografía, en el momento que sale internet, pues se decae y cae en la peor bancarrota, ¿no? Porque pues, todo el mundo ya veía eso en internet, todo el mundo podía tener acceso a través de internet. Entonces internet fue ese gran boom, ¿no? Donde todo el mundo tenía acceso a eso, ¿no? Y donde la gente además ni siquiera lo previó. Dice que Thomas Watson en 1950 y tantos trabajaba en IBM, vio la primera computadora que era el tamaño de este patio, ¿no? La computadora entera, y dijo, bueno, pues yo creo que sí van a tener éxito las computadoras, pero en el mundo hay como espacio para 5 o 6 computadoras, ¿no? O sea, como que nunca previó que esto iba a ser algo de todo el mundo, de todas las casas. Y ya no se vayan más allá, este fenómeno de realmente todo el mundo estar con las redes sociales es de que hubo Blackberries y iPhones para acá. Estamos hablando del 2000, ¿cuándo sale el iPhone? 2004, 2005, ¿no? Entonces ya es un fenómeno de 5 años para acá, donde ya todo el mundo puede tener acceso a la lectura, ¿no? Y a final de cuentas todo el mundo puede leer cualquier cosa a través de cualquier medio.